Hola, en la clase de hoy voy a explicar dos aplicaciones geométricas de la derivada, que es obtener los intervalos de concavidad y el punto de inflexión, para lo cual voy a aplicar el criterio de segunda derivada. Los intervalos de concavidad se determinan en base a estas dos condiciones. Condición número 1, si la segunda derivada evaluada en el punto de prueba P es mayor que 0, entonces el intervalo es cóncavo hacia arriba. Pero si la segunda derivada evaluada en el punto de prueba P es menor que 0, entonces el intervalo o la curva es cóncava hacia abajo. Y mientras tanto el punto de inflexión lo vamos a encontrar cuando la segunda derivada de la función se iguala a 0. Y el punto de inflexión no es otra cosa más que una coordenada rectangular. Si tenemos un punto de inflexión, pues vamos a tener solamente una coordenada rectangular x, y. Si tenemos dos puntos de inflexión, vamos a tener dos coordenadas rectangulares x, y. Y así sucesivamente dependiendo de cuántos puntos de inflexión tengamos. Para explicarles los intervalos de concavidad y el punto de inflexión con criterio de segunda derivada, vamos a resolver este ejercicio. Dada la función f de x igual a 1/3 de x cúbica más x cuadrada menos 3x más 20, vamos a determinar los intervalos de concavidad, el o los puntos de inflexión y vamos a comprobar graficando. Este ejercicio ya lo resolví en un video anterior, pero con criterio de primera derivada para determinar los extremos relativos y los intervalos crecientes y decrecientes, que sería la primera parte de este ejercicio. Aquí en el área de descripción les voy a dejar el link por si quieren repasarlo y ya completar el ejercicio. Este video sería la segunda parte de ese ejercicio. Muy bien, entonces vamos a continuar, vamos a determinar los intervalos de concavidad. Estamos con criterio de segunda derivada, por lo tanto necesitamos calcular la segunda derivada de esta función. Para poder determinar la segunda derivada, pues primero necesitamos la primera derivada de la función, por lo tanto vamos a derivar 1/3 de x cúbica más 2 más x cuadrada menos 3x más 20. Tengan a la mano su formulario de reglas básicas de derivación. Vemos que la operación que domina es una suma, resta, suma de 1, 2, 3, 4 términos. Significa que vamos a derivar cada uno de los términos de forma individual. Vamos a derivar primero 1/3 de x cúbica. Entonces la derivada de 1/3 de x cúbica es x cuadrada, ya que 3 multiplica 1/3, 3 por 1, 3 entre 3, 1 por x, x, y a 3 le restamos 1, 2. La derivada de x cuadrada es 2x, la derivada de menos 3x es menos 3, ya que es una constante por una función, sacan la constante, derivan la función que es x, la derivada de x es 1 por menos 3, menos 3. La derivada de 20, que es una constante, resulta 0. Entonces, esta es la primera derivada de la función. Ya que la tenemos, ya la podemos derivar para obtener la segunda derivada de la función. Entonces, como es una suma resta, son 3 términos, vamos a derivar cada uno de los términos de manera individual. La derivada de x cuadrada es 2x, la derivada de 2x es 2 y la derivada de menos 3 es 0. Entonces ya tenemos la segunda derivada de la función, que es 2x más 2. Aquí sí les aconsejo que pongan especial cuidado a la hora de calcular sus derivadas, que la primera derivada esté correcta y por lo tanto que la segunda derivada esté correcta, porque si tienen un error ya sea en la primera o segunda derivada, todo el procedimiento que realicen va a estar equivocado, no les va a estar dando la respuesta correcta. Entonces sí, verifiquen muy bien y tengan la certeza de que están correctas sus derivadas para poder continuar, ¿sí? Muy bien. Entonces ya tenemos la segunda derivada. Como estamos en criterio de segunda derivada y estamos en el inciso A que queremos determinar los intervalos de concavidad, vamos a trabajar con la segunda derivada y vamos a determinar el o los puntos críticos. Los puntos críticos se determinan, en este caso como estamos trabajando con segunda derivada, pues igualando la segunda derivada a 0. Y el número de puntos críticos está determinado por el grado de la función, en este caso de la segunda derivada. La segunda derivada es de primer grado. Vean que x tiene potencia 1 que no está escrita, por lo tanto es de primer grado, solamente vamos a tener un punto crítico. Si la segunda derivada fuese de segundo grado, pues tendríamos 2 puntos críticos. Si la segunda derivada fuera de tercer grado, tendríamos 3 puntos críticos y así sucesivamente. Entonces la segunda derivada es 2x más 2 y la vamos a igualar a 0. Vean que es una ecuación lineal igualada a 0. Como es una ecuación de primer grado, entonces con un simple despeje vamos a encontrar al punto crítico. Si fuera de segundo grado, tendríamos 2 puntos críticos y para encontrar esos dos valores, pues aplicaríamos la fórmula general para ecuaciones de segundo grado. Si fuera de tercer grado, pues factorizando y luego la fórmula general. Y así sucesivamente. Veremos qué método indicado dependiendo de qué expresión algebraica tengamos en la segunda derivada.
En este caso es una ecuación lineal, pues entonces con un simple despeje. Un despeje es de lo general a lo particular. Entonces primero le estorba este 2 positivo, va a pasar al lado derecho con la operación contraria, está positivo, por lo tanto pasa negativo. Ahora que le estorba x, este 2 que multiplica, entonces va a pasar dividiendo a lo que tenemos del lado derecho, que es menos 2, y nos queda una división, menos entre más, pues nos queda menos, y 2 entre 2, 1. Entonces tenemos un punto crítico que es menos 1, ¿sí? Menos 1. Vean que los puntos críticos son valores de x, ¿sí? En este caso, menos 1. Ya lo sabíamos que íbamos a tener solamente un punto crítico debido a que la segunda derivada es de primer grado. Muy bien, ya tenemos nuestro punto crítico. Ahora vamos a establecer los intervalos de concavidad. Para establecer los intervalos de concavidad con criterio de segunda derivada, la manera más simple pues, es realizar esta tabla con estas 5 columnas. La primera columna es el intervalo, punto de prueba P, evaluar la segunda derivada en el punto de prueba P, evaluar la condición y determinar la conclusión. ¿Cómo vamos a saber cuántos intervalos de concavidad tenemos? Pues depende del número de puntos críticos. Vean que para esta función tenemos solamente un punto crítico, por lo tanto vamos a tener 2 intervalos. Si tuviéramos 2 puntos críticos tendríamos 3 intervalos. Si tuviéramos 3 puntos críticos tendríamos 4 intervalos. ¿Qué quiere decir? Que el número de intervalos es igual al número de puntos críticos más 1, ¿sí? Entonces, en este caso, como es un punto crítico, tenemos 2 intervalos. ¿Cómo se establecen los intervalos? Pues trazamos un segmento de recta numérica que tenga involucrado al punto crítico. Al lado derecho tiene 0, 1, al lado izquierdo menos 2, menos 3. Es un segmento de recta numérica, recuerden, por lo tanto son valores de x. ¿Y el punto crítico qué es? Pues un valor de x, por eso es un segmento de recta numérica. Ahora, la recta numérica, ¿a qué tiende a la derecha? Pues tiende al infinito. ¿A qué tiende a la izquierda? Tiende a menos infinito, ¿sí? Entonces, ¿cómo vamos a establecer los intervalos? Aquí tenemos nuestro punto crítico que es menos 1. Aquí va a ir un intervalo, ¿y a qué tiende a la izquierda? A menos infinito. Entonces, ese es el primer intervalo, de menos infinito a menos 1. Recuerden que un intervalo se ordena de menor a mayor, de izquierda a derecha, de menor a mayor. Entonces, de menos infinito a menos 1. Y de menos 1 a qué tiende a la derecha, pues al infinito. Entonces, de menos 1 al infinito. Y esos son nuestros 2 intervalos de concavidad. Muy bien. Ahora vamos a elegir un punto de prueba P. ¿Qué quiere decir? Ese punto de prueba P es cualquier número que esté dentro del intervalo. Esa es la condición. Entonces, nuestro primer intervalo es de menos infinito a menos 1. Entonces, elijan cualquier valor. Menos 2, menos 3, menos 4, menos 20, menos 20,000, menos 2 millones. O sea, siempre y cuando esté dentro del intervalo van a llegar a la misma conclusión. Entonces, yo voy a elegir el menos 2. Ahora vamos a elegir un punto de prueba en el intervalo menos 1 e infinito. Menos 1 e infinito. Voy a elegir el 0. Ahora, este es nuestro punto de prueba P. Lo vamos a evaluar en la segunda derivada. Vamos a evaluar en la segunda derivada el punto de prueba, ¿sí? En la segunda derivada, primero con el punto de prueba menos 2 y luego con el punto de prueba 0. ¿Cuál es la segunda derivada? Pues esta es la segunda derivada. Entonces, cuantas x tengan en la segunda derivada las vamos a sustituir con los puntos de prueba. En este caso, menos 2. X va a tomar el valor de menos 2. Menos 2 por 2 nos queda menos 4. Más 2, pues nos queda menos 2. Ahora con 0, x va a tomar el valor de 0. 0 por 2, 0 más 2, 2. ¿Sí? Esos son los 2 valores resultantes. Ahora la condición, menos 2 es mayor o menor que 0, pues menor que 0. 2 es mayor o menor que 0, es mayor que 0. Ahora vámonos a las condiciones. ¿Qué nos dice la primera condición? Que si la segunda derivada evaluada en el punto de prueba P es mayor que 0, es cóncava hacia arriba. Si la segunda derivada evaluada en el punto de prueba P es menor que 0, es cóncava hacia abajo. Vean que aquí este intervalo resultó menor que 0, por lo tanto es cóncavo hacia abajo. Este intervalo resultó mayor que 0, por lo tanto es cóncavo hacia arriba. Ahora lo vamos a comprobar graficando, ¿sí? Para graficar vamos a tabular dándole valores a x para obtener
f de x. ¿Dónde obtienen f de x? Recordemos que y es igual a f de x. Esto lo pueden agregar a su formulario. Recuerden que vamos a graficar coordenadas rectangulares en el plano donde el eje horizontal es el eje de las x y el eje vertical es el eje de las y. ¿Sí? O sea, f de x es igual a y. ¿Qué se grafican? Pues coordenadas rectangulares x, y, donde y es igual a f de x. Es decir, para obtener y vamos a sustituir todos los valores de x en f de x. ¿Qué valores le vamos a dar a x? Nuestra función es esta, es una función polinomial, no tiene restricciones, por lo tanto, x acepta cualquier número del conjunto de números reales. Entonces, ¿qué números le vamos a dar a x? Pues unos valores antes y otros después de los puntos críticos. En este caso solamente tenemos un punto crítico que es -1, entonces le vamos a dar unos valores antes y otros valores después. Si con esos valores vemos perfectamente cómo es la gráfica, pues ya terminamos, pero si no vemos cómo es la gráfica, hay que darle más valores a x para llegar a la gráfica exacta, ¿sí? Muy bien. Entonces, yo decidí asignarle a x desde -5 hasta el 3. Y aquí está el punto crítico, miren, -1 con criterio de segunda derivada. Entonces, vamos a determinar los valores. Voy a comenzar cuando x tiene el valor de -5. Cuando x es igual a -5, ¿cómo voy a encontrar y? Pues sustituyéndolo en f de x. ¿Quién es f de x? Pues la función original. F de x es igual a 1/3 por x cúbica más x cuadrada menos 3 por x más 20. Pero x va a tomar el valor de -5, -5, -5 y -5. Entonces, -5 al cubo, -125 por 1/3. A ver, -5 al cubo, -125 por 1/3. Ajá, nos queda 1/3 por -125, -5 al cuadrado, todo número negativo le va a una potencia par, se hace positivo y nos da 25, menos por menos más, 3 por 5, 15, más 20. Entonces, 1/3 por -125, más 25, más 15, más 20, resulta 55 tercios. Como lo vamos a graficar, pues no lo vamos a trabajar como fracción, conviértanlo en decimal y es 18.333 hasta el infinito, ¿no? Entonces vamos a acotar a dos cifras significativas en la parte fraccionaria, 18.33, ¿sí? Y así van a sustituir todos estos valores de x en la función original. Si les da fracción, conviértanlo en decimal porque queremos ver exactamente en qué punto cae en la gráfica, ¿no? Como vamos a graficar, pues conviértanlo. Esos valores yo ya los calculé, por cuestiones de tiempo se los voy a anotar y ustedes ya nada más lo comprueban que en efecto les da esos resultados. Cuando x es -4, pues resulta 26.66 hasta el infinito, en -3, 29, en -2, 27.33, también periódico, en -1, 23.66, en 0, 20, cuando x tiene el valor de 1, 20.66, y cuando x tiene el valor de 2, a ver, cuando el valor de 20, en 1 es 18, 18.33 al infinito, en 2, 20.66 periódico, cuando x tiene el valor de 3, 29y. Muy bien, entonces vean que acabamos de formar un pequeño subconjunto de coordenadas rectangulares que son las que vamos a graficar en el plano, ¿sí? Entonces vámonos al plano. Entonces la primera coordenada es -5, 18.33. -5 en x, 18.33 en y. -4,26, -4,26.66. -3,29, -3,29. -2,27, -2,27.33. En -1, 23.66, en 0, 20 en y, en 1, 18.33, en 2, 20.66 y en 3, 29. Y sí, con esos puntos ya vemos perfectamente cómo es nuestra curva, ¿no? No cómo es nuestra gráfica. Entonces, unimos nuestros puntos.
Aquí están nuestros puntos, ¿sí? Esta es la función f de x, es igual a 1/3 por x cúbica más x cuadrada menos 3x más 20, ¿sí? Ya graficamos nuestra función. Ahora vamos a graficar los intervalos de concavidad para ver qué significan gráficamente. Muy bien, nuestro primer intervalo nos dice que es desde menos infinito hasta menos 1, nos dice que nuestra gráfica es cóncava hacia abajo. Recuerden que los intervalos son valores de x, entonces el eje de las x, el eje horizontal son los valores de x, entonces el menos 1 en x está aquí, miren, menos 1. Entonces, ¿a qué tiende el eje horizontal a la izquierda? Pues a menos infinito. De menos infinito a menos 1, es decir, en el intervalo de menos infinito a menos 1, ¿cómo es nuestra gráfica? ¿Cómo es la concavidad? Vean, es cóncava hacia abajo, lo que ya sabíamos. En el video previo a este video que ya les expliqué que calculé los extremos relativos, aquí este es un máximo relativo, esta coordenada, la menos 3,29 es el máximo relativo. Entonces, siempre que tengamos un máximo relativo significa que la curva tiene una concavidad hacia abajo, ya que las rectas tangentes quedan por arriba de la curva, ¿sí? Entonces, en efecto, es cóncava hacia abajo en el intervalo de menos infinito hasta menos 1. Y que del intervalo de menos 1 al infinito, en el intervalo de menos 1 al infinito, ¿cómo es la concavidad de la función? Vean, es cóncava hacia arriba, la concavidad es hacia arriba. ¿Por qué? Porque aquí tenemos en la coordenada 1,18.33 tenemos un mínimo relativo que significa que las rectas tangentes pasan por debajo de la curva, por lo tanto la concavidad es hacia arriba. Recuerden que una derivada es la pendiente de la recta tangente, ¿sí? Entonces las rectas tangentes en este caso pasan por debajo de la curva, entonces la curva es cóncava hacia arriba. Aquí las rectas tangentes pasan por arriba de la curva, entonces la concavidad es cóncava hacia abajo, ¿sí? Entonces estos son los intervalos de concavidad con criterio de segunda derivada. Y recuerden que hay diferentes métodos, pero misma respuesta, ¿sí? Muy bien, ahora voy a determinar el o los puntos de inflexión. El punto de inflexión, ¿qué significa? ¿Por qué se calcula con criterio de derivada? Un punto de inflexión es donde pasa una recta tangente a la curva, y recuerden que una derivada es la pendiente de la recta tangente. Un punto de inflexión es donde pasa una recta tangente en una coordenada exacta x, y, y además hay un cambio de concavidad, es decir, la curva puede ser cóncava hacia abajo, llega a ese punto de inflexión y la curva cambia su concavidad a ser cóncava hacia arriba. Entonces, en esa coordenada exacta donde se da ese cambio de concavidades en la curva, se le conoce como punto de inflexión debido a que pasa una recta tangente en esa coordenada. El punto de inflexión se encuentra cuando la segunda derivada se iguala a 0, ¿sí? Entonces ya lo tenemos, vean que aquí en el inciso A ya lo tenemos, ya lo calculamos. Determinamos la segunda derivada la igualamos a 0 y determinamos que solamente tenemos un punto crítico. Como solamente tenemos un punto crítico, nada más vamos a tener un punto de inflexión. Si tuviéramos 2 puntos críticos, tendríamos 2 puntos de inflexión. Y así sucesivamente. Si tuviéramos 3 puntos críticos, 3 puntos de inflexión. Como en este caso solamente tenemos un punto crítico, solamente es un punto de inflexión. ¿Y qué es un punto de inflexión? Pues una coordenada rectangular x, y. Entonces, vamos a encontrar x, y. Este punto crítico, ¿qué valor es? Pues es un valor de x que tiene el valor de menos 1 y nos falta encontrar a y. ¿Dónde lo vamos a encontrar a y? Pues sustituyéndolo en f de x, lo que ya sabemos. Recuerden que siempre que quieran encontrar y, váyanse a la función original, ¿sí? Que es esta función. Y este valor pues ya lo tenemos. Miren, cuando x vale menos 1, y tiene el valor de 23.66 hasta el infinito. Y este es nuestro punto crítico, nuestro punto de inflexión, menos 1,23.66. En esa coordenada exactamente se da el cambio de concavidad. Vamos a comprobarlo en nuestra gráfica.
Entonces, menos 1,23. Menos 1 en X, 23.66 en Y. Miren, en esta coordenada, que es la coordenada menos 1,23.66, bueno, déjenlo pongo aquí. Oye, este punto es el punto de inflexión en esta curva. ¿Por qué? Vean cómo nuestra curva es cóncava hacia abajo, llega a esta coordenada menos 1,23.66 y la curva ahora es cóncava hacia arriba. Exactamente en este punto, en esta coordenada menos 1,23.66 se da el cambio de concavidad. Es cóncava hacia abajo y en este punto exacto cambia a ser a cóncava hacia arriba, ¿sí? Y esto ha sido la clase de hoy, donde determinamos los intervalos de concavidad y el punto de inflexión con criterio de segunda derivada y comprobamos graficando. Hasta pronto.